Bueno, antes que nada, pues como sabrán todos, mi nombre es Marvin Benítez. Apodado en esta área de lo que se llama el internet del YouTube como Derteras. Pero en esta situación, pues vamos a hablar acerca de Saturno, Plutón, Urano y Mercurio y algunos astros que a cada uno de ellos le aclaman o le siguen. ¿Qué significa esto? Pues lo digo en una forma simple para que se comprenda lo más rápido que se pueda. Saturno tiene otro centenar de amigos, así como Plutón tiene otro centenar de amigos. Urano también los tiene y Mercurio los tiene. Entre todos ellos van a ser, como dicen los panameños, un revolú. Revolú, yo lo entiendo en mi lengua castellana centroamericana como un revoltijo o un problema o una situación donde se forma no un caos sino un desorden. Ok, ¿cuál es el fin de estos desórdenes? El desorden es para verificar que cada país esté haciendo lo correcto, que verifique cada cosa errónea que ha causado por siglos, no meses, no años, no décadas, siglos. Revisar en qué se ha caído prácticamente de siglos o de ciertas décadas, revisar, echar un vistazo atrás y revisar qué es lo que está causando. ¿A qué me refiero? Vamos a ir a los mapas. Ok, ¿cuáles son las cuestiones de los...? Como verán, cada continente tiene sus desórdenes. Como verán, cada océano tiene también sus situaciones. Y como cada continente tiene países, en cada país se genera cada desorden. Y cada desorden que se genera va todo acumulado a la economía y a la vida del ser humano. Eso lo sabe cada país, desde muertes y otras cuestiones del sentimiento humano. Vamos a hablar sobre la jugada de los astros. Cuando los astros manipulan, hacen las cosas no a su antojo, lo hacen porque te están empujando a que hagas lo que tienes que hacer. O sea, un ejemplo es que estamos enfocándonos en el dinero, pero no nos enfocamos en la gente. Nos enfocamos en la gente, pero no nos fijamos en el medio ambiente. Son de cosas. Entonces, como país, como continente, tenemos que estar pendientes de cada cosa que sucede en nuestros territorios o en lo que está en nuestros dominios como países. Y esas son una de las razones de lo que están haciendo todos estos planetas con nosotros, porque en general nos está afectando en economía, en sentimientos, nos está afectando en cuestiones sociales, sociológicas, psicomentales y etcétera. Pero bueno, esa es la cuestión de lo que están haciendo los astros, manipulando para que cojamos y entendamos que estamos tratando de hacer mal. Voy a tocar un punto aparte de los astros y del mapa, o sea, según los continentes y los países. Se lo voy a decir, señor Trump, regréseme la cuenta de Derteras Terran. Google, regrésame la cuenta de Derteras Terran porque ahí tengo el mapa de lo que se tenía que hacer en esta fecha. Y solo por su interés mezquino me quitaron esa cuenta. Regrésamela, Trump, te lo voy a decir última vez. Por favor, regrésamela. Vamos a hablar acerca de la economía. Esto va a ser en general. Y lo voy a volver a repetir después, más adelante, con la Unión Europea. Ok, la economía. Voy a decirles algo. No vivan en un frasquito economías o potencias. Estamos hablando del Reino Unido, Inglaterra, la Unión Europea,
países árabes, porque también ellos han sido afectados tanto como nosotros, aquí en este lado de este planeta. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto de la economía? No se enfrasquen, repito, segunda vez, no se enfrasquen en la economía. ¿En qué forma? O sea, no hay una sola forma de cómo hacer el dinero. Hay muchas formas. Ustedes, los países más avanzados que los países del tercer mundo que nos llaman, como en Centroamérica, un ejemplo, nosotros vemos la vida en un frasquito porque la mentalidad ha sido así. Falta de estudio, carencias, pero ustedes son países que se han desarrollado y viven como que fueran de un país del tercer mundo. Cuando ustedes tienen todo a la mano, recursos, movimientos, economía. Ahora, el colapso que se les ha causado en algunos países es por la mala cabeza de guiar las economías locales e internacionales. Hablamos de petróleo, divisas, hablamos de cosas materiales, industriales, de armamento y cosas para la salud y etcétera. O sea, ustedes pueden manipular la economía a su antojo, le pueden dar vuelta al revés, al derecho, manipularla a su antojo. ¿Qué es lo que hay que quitarse en cierto modo? Lo que hay que quitarse es, bueno, si saben que ha venido un caos, el caos no viene basado a lo que ustedes tienen estipulado en sus constituciones políticas, en sus políticas locales, emergentes. Se tienen que salir fuera del sistema, de lo que han hecho. ¿Por qué? Porque el sistema no está capacitado para las cuestiones que han venido. COVID-19, la economía y unos más vivos que otros, de los mismos de las potencias, que se quieren comer al otro. Todo eso se genera un solo caos. O sea, entre comillas, ustedes manipulan. No hay necesidad de matar gente, no hay necesidad de hacer daño para manipular las economías locales. Ustedes la fabrican a su modo. Bueno, voy a tocar otro punto acerca del Reino Unido. El Reino Unido se alejó porque a él no le gusta que otro controle a él, o a él no le gusta. Si él no dirige, él no es quien es. Tanto como el Reino Unido como Estados Unidos somos iguales. Grábenselo bien en su mente. Somos iguales. Así como sea un país rico como un país pobre, Reino Unido y Estados Unidos somos iguales. Que les quede bien claro eso. Ahora, vamos a irnos al otro lado. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Y qué pasó con el Reino Unido? Voy a tocar ese tema porque está muy delicado. Estados Unidos, al verse abatido que yo ya había movido ciertas partes del ajedrez político y geopolítico y global, Estados Unidos dio y el Reino y la Unión Europea vieron ciertas cuestiones y tomaron distanciamiento. En ese distanciamiento, al verse el Reino Unido que no estaban las cosas como ellos quieren, optaron por salirse. Hicieron bien e hicieron mal. ¿Por qué? Porque eso es como cuando el barco se hunde y mejor me salgo y que se queden todos los del barco. Eso estuvo malo lo que hizo el Reino Unido. Ahora voy a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos miró, pero la cuestión y quiso intentar hacer lo mismo, pero hay muchas cosas que lo embargan con la Unión Europea. Ahora, cuando Trump ya no esté en el poder, va a estar otro y van a hacer otros cambios, porque va a haber otra presidencia, otra forma de pensar. Trump ha cometido errores, ha mezclado sus intereses personales, ha mezclado sus sentimientos personales con los otros países, cuando tenía que haber guardado cierta distancia y respeto hacia lo que era la Unión Europea. Ok, sé que estoy hablando muy excedido, pero eso es lo que han hecho ustedes mismos, hablando de Estados Unidos. Ahora bien,
Los dos se aislaron por miedo o no por miedo, porque no pueden manipular las situaciones. Bueno, cambiaremos la situación ahora de lo que es el aislamiento del Reino Unido como de Estados Unidos, que a la larga, pues, repito, se buscó ayudarse a los dos países y se aislaron, o sea, se corrieron. Les doy razón, pero eso fue lo que les causé al ver que ellos estaban renuentes. Ahora, con el Reino Unido jamás le he dado una hablada ni una advertencia ni nada. ¿Por qué? Porque son países que están estables, no necesitan nada, tienen todo. Pero supuestamente el Reino Unido para la Unión Europea es algo muy importante, como otros países también. Pero bien, la situación es así y la historia está hablando de los hechos y de la actualidad. Quiero recalcar sobre eso, pues ya son cosas que la historia lo va a decir. El Brexit y todo eso ya queda en la historia, son cosas de los europeos que les ensañan a ustedes. Yo soy de Latinoamérica, no tengo nada que hablar sobre estos países, pero esa es su realidad. Vamos a cambiar ahora sobre la Unión Europea. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación, esto es para la Unión Europea. Cuando pasa algo, no se vive de lo que se está viviendo todo el tiempo, se vive de la realidad que se vive en el momento, no del pasado, no del futuro, el hoy, Unión Europea, el hoy. ¿A qué se llega con todo esto, Unión Europea? Se revisa qué se hizo mal en tantos siglos, se revisa por qué se cayeron las economías, dónde estuvo el error, por qué se cayó la economía. Un ejemplo, ¿por qué se cayó la economía de Grecia? ¿Por qué se cayó la economía de España? Un ejemplo. ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué estos se cayeron? Si supuestamente son un solo bloque, tendrían que estar juntos o todos en el suelo, como dicen en mi país, El Salvador, o todos en la cama. ¿Por qué unos están en el suelo y otros están en la cama? Algo se ha hecho mal, Unión Europea. Y eso es lo que viene a demostrar cada uno de esos planetas. Saturno, Plutón, Urano, Mercurio y los satélites que le siguen vienen a darnos una demostración de lo que está sucediendo. Ahora, ustedes, como Unión Europea, tienen que juntar la información de cada país y ver qué se hizo mal con cada uno de los países y tomar en cuenta los errores con la economía actual y con los intereses que hay, y los intereses, como sabemos todos, donde hayan grupos, siempre van a haber grupos fácticos que le llamamos en Centroamérica, grupos de poder que siempre están manipulando para sus intereses de sus negocios. Pero ahora, en este momento, no es hora de estar viendo por negocios, ahorita es de salvar economías de países, también de empresas, porque cada país tiene su economía y tiene sus empresas y tiene también ahí otro centenar de personas que están tratando de manipular la política para sus beneficios. Pero me estoy saliendo de lo que quiero hablar. Estoy tratando de decir que verifiquen todos los del bloque de la Unión Europea cuáles fueron los errores de cada país. O sea, sentarse. Mi país pasó esto y esto, esta economía. Y analizar cada país, cuál fue el error de cada país, por qué se llegó a ese colapso de que sus economías cayeran, un ejemplo. Y luego toman apunte y se sientan y analizan qué pasó aquí, qué pasó aquí. Agréguenle el COVID, que eso es lo que ha venido a alterar toda la situación. O sea, esa es la situación de lo que ha colapsado. Ahora, pero si se sientan y analizan la situación calmadamente, van a salir a flote. Ok, ¿qué con esto? Bueno, que
que comprenda cada país de la Unión Europea. Tiene que comprender su situación actual y vivirla. O sea, no es lo mismo que te digan, ah, sí, aquel está mal, pero tienen que ir a vivir la situación que vive cada país para comprender. Y desde ahí sacan nota qué se puede hacer, tanto como en su economía y su situación. Pero como ustedes son países muy avanzados, pienso que ya tienen todos esos registros, analizo yo. Yo desconozco cómo funciona Europa, los países del primer mundo. Yo estoy, pues, hablo con mi sinceridad, estoy en Estados Unidos, pero vengo de un país tercermundista, Centroamérica, El Salvador. Tal vez mi visión no sea tan amplia como la de esos países, pero comprendo una cosa, la pobreza es la misma donde sea, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, que son los países más potentes, Francia. No creo que sean muy distintos a los países tercermundistas, los países del primer mundo. Analizar las situaciones que se viven. Ok, vamos a hablar acerca de los países del bloque del Reino Unido. Se tienen que revisar las inflaciones de cada país del Reino Unido. Se tienen que revisar las exportaciones, cómo la llevan cada país, uno por uno. Si son 100 países, los 100 países tienen que revisarlo y tomar un análisis de lo que sucede. Pero lo más importante es revisar las inflaciones de cada país, cómo van a ir. Ahora bien, hacer un recuento de los países que les ha traicionado por ciertos momentos a la Unión Europea. No tener olvido de los países que les han hecho daño al bloque de la Unión Europea. No estoy hablando de hacer venganza, de tomar represalias, no. Nada más acuérdense de los países que les han dado la espalda en ciertos momentos, pónganle del siglo XIX a este siglo, al XX. Hagan un recuento y vean de dónde vienen muchas situaciones. Ahora bien, cuando hay cambios drásticos, hay que hacer cambios drásticos. Por ejemplo, bueno, eso que estamos hablando de los cambios drásticos y hay que hacer un cambio drástico, en mi forma de ver lo veo, ok. Digamos que tienen ustedes un reglamento fijo de lo que hay que hacer como bloque de la Unión Europea. Pero es que la situación ahora, en cierto modo, no se puede llevar la misma política que se ha llevado o que se va a romper porque han habido cambios drásticos, se rompieron las leyes o políticas que ustedes han tenido. En este caso, como el bloque es un bloque que reflexiona y que piensa, si saben que han habido cambios drásticos, se arregla esa situación del cambio drástico. Pues el COVID vino a alterar todo, cerró negocios, cerró todo. Entonces, todo eso violó el camino que tiene la Unión Europea en sus políticas y en sus reglas y normas, bancarios, industrial, económico, divisa,